Subtítulo: La piedra angular. 27. Jesús les dijo: ¿No habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. Fue lo que el Señor ha hecho y nuestros ojos lo ven con admiración. Por eso os declaro que el reino de Dios os será quitado, y se le otorgará a un pueblo que de él extraerá frutos. Aquel que se dejare caer sobre esa piedra se despedazará, y ésta aplastará a aquel sobre quien caiga. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, al oír esas palabras de Jesús, reconocieron que él hablaba de ellos. Y querían apoderarse de él, pero tuvieron miedo del pueblo, porque lo consideraba un profeta. San Mateo, 21 y 42 a 46. 28. La palabra de Jesús se convirtió en piedra angular, es decir, en la piedra de la consolidación del nuevo edificio de la fe, erigido sobre las ruinas del antiguo. Puesto que los judíos, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían rechazado esa palabra, ella los destrozó, del mismo modo que destrozará a quienes, a partir de entonces, la desconocieron o desfiguraron su sentido a favor de sus ambiciones. Subtítulo: Parábola de los viñadores homicidas. 29. Había un padre de familia que plantó una viña, la rodeó con un cerco y cavó la tierra para construir una torre. La arrendó luego a unos viñadores y partió en dirección a un país lejano. Cuando se aproximó el tiempo de los frutos, envió sus servidores a los viñadores, para que recogieran los frutos de la viña. Pero los viñadores capturaron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. De nuevo les envió el otros servidores en mayor cantidad que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, diciéndose a sí mismo: a mi hijo le tendrán algún respeto. Pero los viñadores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: aquí está el heredero, venid, matémoslo y seremos dueños de su herencia. Y con ese propósito lo capturaron, lo expulsaron de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿cómo tratará a esos viñadores? Le respondieron: hará que esos malvados perezcan miserablemente, y arrendará la viña a otros viñadores, que le entreguen los frutos en la debida época. San Mateo, 21 y 33 a 41. 30. El padre de familia es Dios, la viña que él plantó es la ley que ha establecido, los viñadores a quienes arrendó la viña son los hombres que deben enseñar y practicar esa ley, los siervos que envió a los viñadores son los profetas que estos masacraron, su hijo enviado en último término es Jesús, a quien ellos también mataron. Así pues, ¿cómo tratará el Señor a sus mandatarios prevaricadores de la ley? Los tratará como ellos trataron a quienes él envió, y llamará a otros viñadores que le rindan mejor las cuentas de su propiedad y del comportamiento de su rebaño. Así ocurrió con los escribas, con los príncipes de los sacerdotes y con los fariseos, así será cuando él venga para pedir cuentas a cada uno acerca de lo que ha hecho de su doctrina, y quitará autoridad a quien haya abusado de ella, pues él desea que su campo sea administrado de acuerdo con su voluntad. Transcurridos 18 siglos, llegada a la edad viril, la humanidad está madura para comprender lo que Cristo apenas esbozó, porque en esa época, como él mismo lo dijo, no lo habrían comprendido. Ahora bien, ¿a qué resultado llegaron quienes, durante este prolongado período, estuvieron a cargo de la educación religiosa de la humanidad? A la constatación de que la indiferencia ha sucedido a la fe, y que la incredulidad se ha erigido en doctrina. En efecto, en ninguna otra época el escepticismo y el espíritu de negación estuvieron tan difundidos, en todas las clases de la sociedad. No obstante, si bien algunas de las palabras de Cristo se presentan cubiertas por el velo de la alegoría, en lo que respecta a la regla de conducta, a las relaciones entre los individuos, a los principios morales que él estableció como condición expresa para la salvación, sus enseñanzas son claras, explícitas y sin ambigüedad. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 15. ¿Qué han hecho de sus máximas de caridad, de amor y de tolerancia,
así como de las recomendaciones que hizo a sus apóstoles para que convirtiesen a los hombres mediante la persuasión y la mansedumbre, que han hecho de la sencillez, de la humildad, del desinterés y de todas las virtudes que él ejemplificó. En su nombre, los hombres se anatematizaron y se maldijeron recíprocamente, se estrangularon en nombre de aquel que dijo, todos los hombres son hermanos. Del Dios infinitamente justo, bueno y misericordioso al que él reveló, hicieron un Dios celoso, cruel, vengativo y parcial. En nombre de aquel Dios de paz y verdad se realizaron sacrificios de miles de víctimas en las hogueras, con torturas y persecuciones en una cantidad mucho mayor a la que en todas las épocas sacrificaron los paganos a sus falsos dioses. Se vendieron las oraciones y las gracias del cielo en nombre de aquel que expulsó a los mercaderes del templo y dijo a sus discípulos, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué diría Cristo si viviese actualmente entre nosotros? Si viese a sus representantes ambicionando honores, riquezas, poder, y el Fausto de los príncipes del mundo, en tanto que él, rey más legítimo que todos los reyes de la tierra, hizo su entrada en Jerusalén montado en un asno, sin duda tendría derecho a decirles, ¿qué habéis hecho de mis enseñanzas, vosotros que incensáis al becerro de oro, que pronunciáis la mayor parte de vuestras plegarias a favor de los ricos, y reserváis una parte insignificante para los pobres, a pesar de que yo os he dicho, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos? No obstante, si él no se encuentra entre nosotros carnalmente, está en espíritu y, como el Señor de la parábola, vendrá a pedir cuentas a sus viñadores cuando llegue el momento de la cosecha. Subtítulo: Un solo rebaño y un solo pastor. 31. También tengo otras ovejas, que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. San Juan 10 y 16. 32. Con esas palabras, Jesús anuncia claramente que los hombres se unirán un día mediante una única creencia, pero, ¿cómo se podrá llevar a cabo esa unión? La tarea parece difícil, si se toman en cuenta las diferencias que existen entre las religiones, los antagonismos que éstas alimentan entre sus respectivos adeptos, así como la obstinación que manifiestan en considerarse con la exclusiva posesión de la verdad. Todas aspiran a la unidad, pero cada una se vanagloria de que esa unidad se concretará para su beneficio, y ninguna admite la posibilidad de hacer alguna concesión a sus creencias. Sin embargo, la unidad en cuanto a la religión se logrará, así como ya tiende a realizarse en lo social, lo político y lo comercial, mediante la desaparición de las barreras que separan a los pueblos, a través de la asimilación de las costumbres, de los hábitos, del lenguaje. Los pueblos del mundo entero confraternizan ahora del mismo modo que los de las provincias de un mismo país. Se presiente esa unidad, y todos la anhelan. Se logrará por la fuerza de las circunstancias, porque llegará a ser una necesidad para que se estrechen los lazos fraternales entre las naciones. Se logrará a través del desarrollo de la razón humana, que estará apta para comprender la puerilidad de las disidencias, por el progreso de las ciencias, que demostrará día a día los errores materiales sobre los cuales esas disidencias se apoyan, y que reemplazarán las piedras carcomidas que hay en sus cimientos. Así como es cierto que, en las religiones, la ciencia echa por tierra aquello que es obra de los hombres, y fruto de su ignorancia respecto de las leyes de la naturaleza, también es cierto que, pese a la opinión de algunos, no puede destruir la verdad eterna que es obra de Dios. Al apartar lo secundario, prepara los caminos que conducen a la unidad. A fin de llegar a la unidad, las religiones tendrán que congregarse en un terreno neutral, aunque común a todas. En ese sentido, todas deberán realizar concesiones y sacrificios, de mayor o menor importancia, de acuerdo con sus múltiples dogmas particulares. No obstante, en virtud del principio de inmutabilidad que todas profesan, la iniciativa de las concesiones no podrá partir del campo oficial, en vez de que el punto de partida se tome desde lo alto, lo tomará desde abajo la iniciativa individual.
De un tiempo a esta parte se está gestando un movimiento de descentralización que tiende a adquirir una fuerza irresistible. El principio de la inmutabilidad, que ha servido como escudo a las religiones conservadoras, habrá de transformarse en un elemento destructor, pues si los cultos religiosos permanecen en la inmovilidad, mientras la sociedad avanza, se verán superados y posteriormente absorbidos por la corriente de las ideas progresivas. La inmovilidad, en vez de ser una fuerza, se convierte en una causa de debilidad y de ruina para quien no acompaña el movimiento general. Además, destruye la unidad, pues quienes desean avanzar se apartan de los que se obstinan en quedarse rezagados. En el estado actual de la opinión y de los conocimientos, la religión llamada a congregar un día a todos los hombres bajo un mismo estandarte, será la que mejor satisfaga la razón y a las legítimas aspiraciones del corazón y del espíritu, la que no sea en ningún punto desmentida por la ciencia positiva, la que en vez de inmovilizarse acompaña a la humanidad en su marcha progresiva, sin dejarse aventajar, la que no sea exclusiva ni intolerante, sino emancipadora de la inteligencia, admitiendo solo la fe racional, aquella cuyo código de moral sea el más puro, el más racional, el que esté más en armonía con las necesidades sociales, el más apropiado, en fin, para fundar en la tierra el reinado del bien, con la práctica de la caridad y la fraternidad universales. Lo que alimenta el antagonismo entre las religiones es la idea de que cada una tiene su Dios particular, y la pretensión de que ese Dios es el único verdadero y el más poderoso, en constante lucha con los dioses de los demás cultos, y ocupado en combatir su influencia. Cuando se hayan convencido de que solo existe un Dios en el universo y que, en definitiva, Él es el mismo que ellas adoran con los nombres de Jehová, Alá o Dios, cuando se pongan de acuerdo sobre los atributos esenciales de la divinidad, comprenderán que un ser único no puede tener más que una sola voluntad, entonces se tenderán las manos unas con otras, como los servidores de un mismo maestro y los hijos de un mismo padre, con lo cual habrán dado un gran paso hacia la unidad. Subtítulo: Advenimiento de Elías. 33. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió: es cierto que Elías ha de venir y que restablecerá todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino, y ellos no lo conocieron, sino que lo trataron como quisieron. Así también harán morir al Hijo del Hombre. Entonces sus discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. San Mateo, 17 y 10 a 13. 34. Elías ya había vuelto en la persona de Juan el Bautista. Su nueva llegada es anunciada de manera explícita. Ahora bien, como él no puede volver más que tomando un nuevo cuerpo, ahí tenemos la consagración formal del principio de la pluralidad de las existencias. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, numeral 10. Subtítulo: Anuncio del Consolador. 35. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, a fin de que quede eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Pero vosotros lo conocéis, porque permanecerá con vosotros, y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, al que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan, 14 y 15 a 17, 26. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. 36. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá hasta vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no han creído en mí; en lo referente a la justicia, porque me voy hacia mi Padre, y ya no me veréis; en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Tengo aún muchas otras cosas para deciros, pero por el momento no las podéis soportar.
Cuando venga ese Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que haya escuchado, y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. San Juan, 16, 7-14. 37. Esta predicción es, sin discusiones, una de las más importantes desde el punto de vista religioso, porque demuestra sin ningún equívoco que Jesús no dijo todo lo que tenía para decir, puesto que no lo habrían comprendido ni siquiera sus apóstoles, ya que era a ellos a quienes Él se dirigía. Si les hubiese dado instrucciones secretas, los evangelios harían alguna mención al respecto. Ahora bien, dado que Jesús no dijo todo a sus apóstoles, los sucesores de estos no pudieron saber más que ellos en relación con lo que Él dijo. Es posible, pues, que se hayan confundido en cuanto al sentido de sus palabras, o que hayan interpretado falsamente sus pensamientos, en muchas ocasiones velados bajo la forma de parábolas. Por consiguiente, las religiones que se basaron en el Evangelio no pueden considerarse en posesión de toda la verdad, visto que Jesús reservó para sí la tarea de completar posteriormente sus enseñanzas. El principio de la inmutabilidad de esas enseñanzas constituye un desmentido de las palabras mismas de Cristo. Con el nombre de Consolador y de Espíritu de verdad, Jesús anunció la venida de aquel que habría de enseñar todas las cosas y de recordar lo que Él había dicho. Por consiguiente, su enseñanza no estaba completa. Además prevé que su mensaje sería olvidado, y que sus palabras serían desvirtuadas, ya que el Espíritu de verdad vendría a recordar todo lo que Él dijo y, de común acuerdo con Elías, a restablecer todas las cosas, es decir, a ponerlas de acuerdo con el verdadero pensamiento de Jesús. 38. ¿Cuándo vendrá ese nuevo revelador? Es evidente que, si en la época en que Jesús hablaba, los hombres no se encontraban en estado de comprender las cosas que a Él le quedaban por decir, no sería en unos pocos años que podrían adquirir los conocimientos necesarios para ello. A fin de que se comprendieran ciertas partes del Evangelio, con excepción de los preceptos de moral, se necesitaban conocimientos que solo el progreso de las ciencias podía otorgar, y que debían ser obra del tiempo y de muchas generaciones. Por consiguiente, si el nuevo Mesías hubiese venido poco tiempo después de Cristo, habría encontrado el terreno en las mismas condiciones, es decir, poco propicio, y no hubiera podido hacer más de lo que hizo Jesús. Ahora bien, desde aquella época hasta nuestros días, no se ha producido ninguna revelación importante que haya completado el Evangelio y elucidado sus partes ininteligibles, indicio seguro de que el enviado aún no ha aparecido. 39. ¿Quién habrá de ser ese enviado? Al decir, rogaré a mi Padre y Él os enviará otro Consolador, Jesús indicó claramente que ese Consolador no sería el mismo, pues de lo contrario hubiese dicho, volveré para completar lo que les he enseñado. Solo agrega, a fin de que permanezca eternamente con vosotros, y Él estará en vosotros. Sería imposible que esta expresión se refiriera a una individualidad encarnada, puesto que no podría permanecer eternamente con nosotros, ni menos aún estar en nosotros, pero se comprende a la perfección si se refiere a una doctrina que, en efecto, cuando la hayamos asimilado podrá estar eternamente en nosotros. El Consolador es, pues, según el pensamiento de Jesús, la personificación de una doctrina soberanamente consoladora, inspirada por el Espíritu de verdad. 40. El espiritismo reúne, como ha quedado demostrado, véase el capítulo 1, numeral 30, todas las características del Consolador que Jesús prometió. No es una doctrina individual, una concepción humana, nadie puede considerarse su creador. Es el fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus, enseñanza que conduce el Espíritu de verdad. No suprime nada del Evangelio, sino que lo completa y lo explica. Con la ayuda de las nuevas leyes que revela, conjugadas con las que la ciencia ya ha descubierto, conduce a la comprensión de lo que era ininteligible y hace que se admita la posibilidad de aquello que la incredulidad consideraba inadmisible. Tuvo sus precursores y profetas, que presagiaron su llegada.
Por su poder moralizador, el espiritismo prepara el reinado del bien sobre la tierra. La doctrina de Moisés, incompleta, quedó circunscripta al pueblo judío. La de Jesús, más completa, se extendió a toda la tierra mediante el cristianismo, pero no convirtió a todos. El espiritismo, más completo aún, con raíces en todas las creencias, convertirá a toda la humanidad. 98. Nota de Kardec. 98. Todas las doctrinas filosóficas y religiosas llevan el nombre de su fundador. Se dice, el mosaísmo, el cristianismo, el maometismo, el budismo, el cartesianismo, el furierismo, el sansimonismo, etc. La palabra espiritismo, por el contrario, no alude a ninguna personalidad, implica una idea general de que al mismo tiempo indica el carácter y la fuente múltiple de la doctrina. Fin de la nota. 41. Al decir a sus apóstoles, otro vendrá más tarde para enseñaros lo que yo ahora no os puedo enseñar, Jesús proclamaba la necesidad de la reencarnación. ¿Cómo podrían aquellos hombres aprovechar la enseñanza más completa que sería impartida más tarde? ¿Cómo llegarían a ser más aptos para comprenderle si no hubiesen de vivir nuevamente? Jesús habría dicho algo ilógico si, de acuerdo con la doctrina vulgar, los hombres futuros debieran ser hombres nuevos, almas salidas de la nada en la ocasión de su nacimiento. Admítase, por el contrario, que los apóstoles y los hombres de su tiempo vivieron después, que aún hoy vuelven a vivir, y entonces la promesa de Jesús estará plenamente justificada. Su inteligencia, desarrollada al contacto con el progreso social, puede admitir ahora lo que antes no podía. Sin la reencarnación, la promesa de Jesús hubiese sido una quimera. 42. Si se alegará que esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, por medio del descenso del Espíritu Santo, se podrá responder que el Espíritu Santo los inspiró, que abrió sus inteligencias, que desarrolló en ellos las aptitudes mediúmnicas destinadas a facilitarles su misión, pero no les enseñó nada aparte de lo que Jesús ya les había enseñado, porque en lo que dejaron no se encuentra ningún vestigio de una enseñanza especial. El Espíritu Santo, pues, no realizó lo que Jesús había anunciado en relación con el Consolador, de lo contrario, los apóstoles habrían elucidado, mientras todavía estaban vivos, todo lo que quedó ininteligible en el Evangelio hasta el día de hoy, y cuya interpretación contradictoria dio origen a numerosas sectas que dividieron el cristianismo a partir de los primeros siglos. Subtítulo: Segundo advenimiento de Cristo. 43. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por amor a mí, la encontrará. ¿De qué le serviría a un hombre ganar el mundo entero, si perdiera su alma? ¿O a qué precio podrá el hombre comprar su alma, después de que la haya perdido? Porque el Hijo del Hombre habrá de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces le dará a cada uno según sus obras. En verdad os digo, que algunos de aquellos que aquí se encuentran no sufrirán la muerte sin que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su reino. San Mateo 16 y 24 a 28. 44. Entonces, el sumo sacerdote se levantó en medio de la asamblea, e interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos denuncian contra ti? Pero Jesús se mantenía en silencio y no respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios para siempre bendito? Jesús le respondió: Sí, yo soy, y veréis un día al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. A continuación, el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, le dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? San Marcos 14, 60 a 63. 45. Jesús anuncia su segundo advenimiento, pero no dice que regresará a la tierra con un cuerpo carnal, ni que personificará al Consolador. Afirma que habrá de venir en espíritu, en la gloria de su Padre, para juzgar el mérito y la falta de mérito,
así como para dar a cada uno según sus obras, cuando los tiempos hayan llegado. Estas palabras, algunos de aquellos que aquí se encuentran no sufrirán la muerte sin que hayan visto venir al Hijo del Hombre en su reino, aparentemente encierran una contradicción, pues es indudable que Él no vino durante la vida de ninguno de aquellos que estaban presentes. Sin embargo, Jesús no podía engañarse en una previsión de esa naturaleza, principalmente con respecto a algo contemporáneo que le concernía de modo personal. Se debe averiguar, en primer lugar, si sus palabras han sido siempre reproducidas con fidelidad. Es para dudarlo, si consideramos que él no escribió nada, que esas palabras recién fueron registradas después de su muerte, y que cada evangelista redactó el mismo discurso casi siempre en términos diferentes, lo que constituye una prueba evidente de que esas no son las expresiones textuales de Jesús. Además, es probable que el sentido haya sufrido alteraciones al pasar por las sucesivas traducciones. Por otro lado, está fuera de toda duda que, si Jesús hubiese dicho todo lo que tenía para decir, se habría expresado sobre todas las cosas de un modo claro y preciso, como lo hizo en relación con los principios morales, sin que diesen lugar a ningún equívoco, mientras que se vio obligado a velar su pensamiento sobre los asuntos que consideró que no era conveniente profundizar. Los apóstoles, convencidos de que la generación de la cual formaban parte debía dar testimonio de lo que él anunciaba, interpretaron el pensamiento de Jesús de acuerdo con esa suposición. Por consiguiente, redactaron desde el punto de vista del presente lo que el Maestro había dicho, y lo hicieron de una manera más absoluta que aquella en que él mismo lo hizo. Sea como fuere, el hecho es que los acontecimientos no ocurrieron como ellos supusieron. 46. Un concepto fundamental que Jesús no pudo desarrollar, porque los hombres de su tiempo no estaban suficientemente preparados, tanto para ideas de esa índole como para sus consecuencias, fue la grandiosa ley de la reencarnación. No obstante, asentó el principio de la mencionada ley, así como lo hizo en relación con todo lo demás. Estudiada y puesta en evidencia en nuestros días por el espiritismo, la ley de la reencarnación constituye la clave para la comprensión de muchos de los pasajes del Evangelio, que sin ella parecerían verdaderos despropósitos. Por medio de esa ley se encuentra la explicación racional de las palabras citadas más arriba, aunque las admitamos como textuales. Dado que esas palabras no pueden aplicarse a la persona de los apóstoles, es evidente que se refieren al futuro reino de Cristo, es decir, a la época en que su doctrina, mejor comprendida, será ley universal. Al expresar que algunos de los allí presentes verían su advenimiento, él se refería a los que volverían a vivir en esa época. No obstante, los judíos imaginaban que verían todo lo que Jesús anunciaba, y tomaban al pie de la letra sus alegorías. Por otra parte, algunas de sus profecías se cumplieron en el debido tiempo, tales como la ruina de Jerusalén, las calamidades que ocurrieron a continuación, y la dispersión de los judíos. Pero la visión de Jesús se proyectaba mucho más lejos, de modo que, cuando hablaba del presente, en todos los casos aludía al porvenir.